este programa, ya desde hace mucho tiempo, hemos venido diciendo que nunca tratamos de imponer los temas y que el objetivo y la meta nuestra es poner sobre la mesa estos temas para que nosotros desde aquí y ustedes en sus casas, bueno, pues puedan analizarlo. Y al tener la información producto de un análisis que usted hace de la situación, poder tomar las decisiones correctas. Yo no vengo aquí a decir lo que yo quiero porque beneficio o perjudique a alguien. La meta, y lo hemos dicho siempre, es no ser el primero en dar una información. Eso tendrá muchos protagonistas y tendrá muchas personas dedicadas a eso. Ahora, lo que trato es de que esos temas que mucha gente no puede o no se atreve a tocar, entonces nosotros lo toquemos. Y decir siempre que usted puede estar o no de acuerdo con lo que nosotros digamos. Usted es un derecho que usted puede tener. Ahora, la veracidad de estos temas nunca tendrá absolutamente nada que nos pueda llevar a que usted diga, bueno, lo está diciendo porque quiere perjudicar o beneficiar a fulano de tal. No se trata de eso. O que sea mentira. No se trata de eso, nunca. Entonces, la meta y el objetivo de nosotros es que ustedes, que doy gracias a Dios y a todos ustedes que todos los días, bueno, pues colocan este programa y por consiguiente este canal en una posición principal, en una posición privilegiada en términos de audiencia, sobre todo en algunos casos a esta hora de la tarde. En una ocasión, nosotros duramos un tiempo tratando el tema que tenía que ver con lo que nosotros llamábamos el síndrome del tercer mandato. Ya sabiendo que en muchos países de América Latina habían dejado la no reelección, la habían dejado a un lado por 2 periodos. Y fue una dinámica que se implementó en toda América Latina, asumiendo lo que había sido la tradición en los Estados Unidos sobre todo. Porque hemos tenido países donde está prohibida la reelección, donde solo son 2 mandatos y podrá volver después, y en otros nunca más, o nunca hay reelección y usted puede hacer eso como le dé la gana. Son diferentes fórmulas que han establecido los países en función de su dinámica y su historia. No quiere decir que uno sea bueno o que otro sea malo. Posiblemente al que le funcionan 2 periodos no le funcione a otro. Puede ser. Ahora, de que en función de eso tengamos una dinámica es otra cosa. En el entendido de que todo el que llega al gobierno quiere quedarse a la buena o a la mala, claro que ya nadie se puede quedar a la mala. Podrán hacer muchas cosas que ya la gente se ha ido dando cuenta y los relaja, les saca la lengua. Le reparten el país, no solo en la República Dominicana, sino en otras naciones del mundo. Lo regalan todo con tal de quedarse. Yo no sé si es que el gobierno o el Estado vuelve loca a mucha gente, que hace lo que sea. Lo que criticaba durante mucho tiempo, luego es la norma que hace para tratar de quedarse. Y repito, cuando nosotros tratamos el tema del síndrome del tercer mandato, que había sido ese tercer mandato un periodo azaroso para mucha gente, que había convertido a presidentes con muchos éxitos que por intentar ir más allá de lo que se les permitía un tercer mandato, bueno, pues ahí quedaban. Ahí quedaba su partido y quedaban ellos incluso para la historia. Luego, nosotros duramos hablando de eso cerca de 1 año, más o menos. Luego, nuestro amigo, un profesional a quien yo respeto muchísimo, Gedeón Santos, escribió un artículo en el periódico Listín Diario que así mismo se titulaba El síndrome del tercer mandato. No voy a decir, como no lo digo de ninguna manera, con ningún otro tema, de que hizo ese artículo en función de lo que nosotros habíamos tratado. Claro que no. Cada uno puede
puede pensar, y son cosas que nosotros tampoco nos las inventamos, sino que sencillamente hacemos un análisis de situaciones y entonces asumimos una posición. Pero que de eso es que se trata, porque el que sobre todo está en el ejercicio del poder a través de muchas artimañas, bueno, pues puede hasta no solo convencer, sino dejar en dudas a mucha gente. Porque para el que está gobernando siempre es lo mejor del mundo, aunque haya dicho durante era oposición todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces hablábamos de ese síndrome del tercer mandato y lo dábamos con pruebas y análisis de lo que había estado pasando en toda América Latina, porque por eso nosotros habíamos hecho esas reflexiones. Hace un tiempo, e incluso en una ocasión, nosotros presentamos, ya hará cuánto, 2 o 3 años, presentamos una conferencia de un destacado intelectual latinoamericano llamado Daniel Sobato, que fue una conferencia que dio en Funglode, con un auditorio repleto. Tal vez las personas que estaban ahí, si alguno nos está viendo, han de recordar esos momentos, pero que nosotros pasamos esa conferencia, la pasamos íntegra en este programa. ¿Y qué decía Daniel Sobato en ese momento? Que todos los gobiernos de América Latina estaban perdiendo y todos perdían por la misma causa. Todos, por lo que salía uno en un país, salía otro en otro país, exactamente lo mismo. Por muchísimas variables que se dan en el comportamiento de los pueblos en el día de hoy y el vínculo que hay entre todos. Y nosotros hemos dicho que en América Latina no ha podido repetir un solo gobierno en condiciones normales y respetando las normas y las reglas de la democracia. No hablemos de Nicaragua. Venezuela en un momento ya usted sabe dónde está. Y ahora hay otro caso muy sui generis, que es el caso de Nayib Bukele en El Salvador. Son cosas que usted no los puede tomar como parámetros porque se salen del esquema que se ha desarrollado en todas partes, incluso hasta violentando lo que tiene que ver con adelantos que había tenido la sociedad latinoamericana. O sea que esos no son casos que usted pueda comparar y asumirlo como bueno y válido, esos casos. Ahora, todas las elecciones en América Latina las pierde el oficialismo. Y me refiero a eso por un trabajo que aparece en el día de hoy en el periódico Listín Diario, que tiene como título que dice: el oficialismo pierde en Latinoamérica. Pero eso no lo hace el periódico. Eso lo hace una agencia de prensa que tiene un corresponsal en la República Dominicana, pero que esas agencias de prensa pueden hacer análisis que pueden ser extremadamente certeros porque tienen toda la información de lo que está pasando no solo en un territorio, sino en toda América Latina. Y a eso es que se refiere. El oficialismo pierde en Latinoamérica porque la agencia EFE tiene corresponsales en todo el continente americano y en todo el mundo. Es una de las agencias de prensa más importantes del mundo. Y el periódico Listín Diario, en función de los servicios que le ofrece esa agencia de prensa, publica esa información en el día de hoy, que me llama la atención que a quien pongan, la foto que pongan, sea la de Jair Bolsonaro, el expresidente loco de Brasil, y que también a través de una institución, dependencia de las Naciones Unidas, para analizar los contextos, sobre todo en esta parte de Latinoamérica, lo había planteado Idea Internacional. Idea Internacional que es dirigida por Daniel Sobato. Entonces, la agencia EFE hace esta información que la pone a circular para el mundo entero.
Obviamente, esto tiene una trascendental importancia para Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es el análisis que presenta EFE que aparece en el periódico Listín Diario en el día de hoy? Dice que América Latina no está ganando la derecha. En América Latina no está ganando la derecha y que, como ya sabemos, hago una pausa con la lectura de esto, y como ya sabemos, las ideologías no son las que imponen los gobiernos, sino que lo que ustedes van a ver que dice ese trabajo, la población, en función de que los gobiernos no pueden suplir sus acciones, las necesidades de la mayoría de la población, entonces viene el voto castigo. Pero que ese voto castigo ya desde hace un buen tiempo viene desarrollándose en América Latina. Entonces, fíjense que en Chile se tardaron 16 años entre la derecha y la izquierda y se lo pasaban cada 4 años uno a otro. O sea que no es la ideología, sino los mismos problemas que nosotros tenemos aquí son los problemas que están pululando en toda América Latina. Inflación, que la gente no puede comprar todo lo que necesita para tener una vida mínimamente digna. Inseguridad, que se ha desbordado, y en República Dominicana es peor. Y el desempleo. O sea, son 3 cosas que van directamente proporcional a las necesidades de la gente. Y que si usted no la puede suplir, bueno, y la gente asume que los gobiernos, cuando quieren que usted vote por ellos, le dan de todo. ¿Y qué ha hecho la gente? Sí, lo coge todo. Se lo coge todo. Pero luego vota por quien ellos creen o entienden que puede ser el que apuntale ese país a una dirección que él pueda tener una vida mínimamente digna. Ayer aparecía un trabajo, porque ahora se están haciendo los resúmenes de qué fue el comportamiento en muchas áreas del año en la República Dominicana, que en este año los quintiles, que es como se estratifican, se divide la población en términos de ingresos, el quintil número 1, que es el más de abajo, ese tuvo un incremento en esa misma canasta familiar, en los artículos que él necesita para poder vivir todos los días, más de 3,000 pesos. El trabajo que aparecía en el día de ayer. Y usted me dice, bueno, pero más de 3,000 pesos no es tanto dinero. Sí, tal vez para usted. Pero para el que gana 10,000 pesos o el que gana 12,000 pesos y que la canasta básica son 25,000 pesos, que él no llega al 50% de lo que necesita, no 3,000, no, 100 pesos es un problema. 100 pesos es un problema lo que está pasando en la República Dominicana. Pero vuelvo al texto de la agencia EFE en el periódico Listín Diario en el día de hoy. Repito. En Latinoamérica no está ganando la derecha, como podría deducirse de las victorias este año de Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador y Santiago Peña en Paraguay. Lo que está sucediendo es que están perdiendo los oficialismos, según coinciden en afirmar prestigiosos politólogos consultados por la agencia EFE. Ese es el primer párrafo. Un año atrás, la situación hacía pensar que la región vivía una segunda marea rosa, como la vivida a comienzos de este siglo. Por primera vez en la historia, las 5 principales economías latinoamericanas estaban gobernadas por la izquierda. El triunfo en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva cerraba un mapa que había empezado a dibujarse en julio del año 2018 con la victoria en México de Andrés Manuel López Obrador y en Argentina en octubre de 2019, cuando el peronismo volvió a la Casa Rosada de la mano de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Le siguieron Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. Se sumaron a este movimiento Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras y Laurentino Cortizo en Panamá.
Pero las elecciones celebradas a lo largo de 2023 arrojan una conclusión diferente. Cuando son convocados a las urnas, los ciudadanos se decantan por opciones que representan una alternativa a la opción política que ostenta el poder, como ha sucedido en Guatemala con el inesperado triunfo del candidato del Movimiento Semilla, el socialdemócrata Bernardo Arévalo. La reacción pendular del electorado latinoamericano no tiene que ver necesariamente con giros ideológicos, sino más bien con el voto de castigo al gobierno del turno por un desempeño mediocre que una mayoría circunstancial rechaza, o el que está bien. Explica AF José Miguel Vivanco del Council Foreign Relations de los Estados Unidos. Felizmente, la democracia electoral está afianzada en la región y eso facilita la alternancia en el poder sin mayor crisis institucional, agrega el abogado defensor de derechos humanos en Chile que antes estuvo en Human Rights Watch. Sería un error pensar que América Latina era de izquierda y de la noche a la mañana se transformó en una región conservadora, dijo otro. Discrepo de esa lectura de que América Latina había hecho un giro a la izquierda. En 2019, Evo Morales perdió las elecciones y en Uruguay ganó la derecha. Y en 2022 fue derrotado Jair Bolsonaro, que es de la derecha. Lo que está sucediendo es que todos los que están en el poder son castigados porque la gente está descontenta. Y eso es lo que ha vuelto a pasar en Argentina, donde perdió el oficialismo y ganó la oposición. En todas partes está pasando eso. Ese es un análisis que nosotros hemos hecho aquí desde hace bastante tiempo. Que están perdiendo los partidos de gobierno. En el caso de Paraguay, no perdió el partido de gobierno, que tiene qué sé yo cuántos años gobernando. No perdió. Quien ganó fue una facción de ese partido en contra del que estaba gobernando y que cuestiona las acciones del partido en su conjunto. Ese fue quien ganó. O sea que también en Paraguay perdió el oficialismo. Y ha pasado en todos los países. De las 4 elecciones presidenciales que ha habido este año, en todas ha prevalecido el voto castigo. Repito, salvo en Paraguay. Los candidatos oficialistas perdieron en Guatemala, Ecuador, Argentina. Y los aspirantes vencedores fueron una sorpresa que nadie se lo imaginaba. De hecho, desde el 2021 hasta la fecha, todos los presidentes que fueron elegidos donde existe la segunda vuelta tuvieron que ir al balotaje. Oigan bien, que aquí en una carrera desesperada, las autoridades, por encima de toda razón y lógica, quieren imponer a través de unas encuestas que son pagadas como si usted comprara un plátano, de que pueden ganar en primera vuelta. Y yo he dicho en este programa, y yo sé que algunos no quieren escuchar eso, de que sería este el único país en toda América para quedarnos en esta región que con problemas más graves que lo que están sucediendo en otros países y que se llevan los gobiernos, y el de aquí, ese, con los mismos problemas de que saca 60%. O sea, yo no sé si es una cabeza lógica, sana o enferma que pueda decir eso. Pero te lo repiten en el entendido de que alguien lo va a creer. Pienso que sí, que alguien lo puede creer, porque el mundo está hecho de todo, de gente que piensa un poquito, mucho, tontos, de todo, de todo. Y como se decía, difama, que algo queda, bueno, mucha gente estaría en eso. Pero cada vez son menos. Los que piensan en eso cada vez son menos. Y entonces eso ha provocado esa ola en toda América Latina de que la gente dice, no te preocupes, las elecciones llegan. Porque tú me estás dando, pero no me resuelve un problema. Y me da por el día de hoy, pero no me estás resolviendo el problema por lo que tú me estás dando.
cuando debería ser lo lógico. Ustedes ven lo que nosotros hemos dicho con relación a los aumentos de sueldos, que cuando hay un problema en algún sitio van a ese lugar de manera puntual. Y con ustedes vamos a establecer que le vamos a poner tanto. Ustedes exigen 30%, no, le vamos a poner un 20%, pero se lo ponemos a ustedes. Cuando lo que se debería crear es un concepto, no para ese sector, sino para todos. Para que no tengamos ese problema por año. Si los sueldos hay que indexarlo en función de la inflación, bueno, pues si las autoridades dicen que tenemos un 4, un 5% de inflación, usted no le tiene que preguntar a nadie ni lo tiene que exigir. Sencillamente, a partir de enero, en su cheque debe haber un 5% más en función de esa inflación, porque de lo que se trata es que con ese dinero usted pueda tener el mismo acceso siempre a la compra de lo que usted necesita. Pero van a puntos, ¿y qué hace la gente? No lo pueden hacer con todos. Pueden contentar unos cuantos, pero no a todos. Van a dejar la mayoría descontenta. O lo que pasó con el caso del PLD, que yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. El doctor Joaquín Balaguer repartía cajas y ponía gente en la fila, cajas y juguetes. Recuérdense aquello, muñecas y bicicletas. Recuerden todo eso. Pero hubo una corriente de un sector que tenía su problema resuelto, de pensamiento, que lo impuso y dijo que eso era indigno, que cómo esa gente se iban a poner en una fila un día entero para esperar una caja. Claro, usted no, pero aquel que la necesita sí. Cuando el doctor Leonel Fernández llega a la presidencia en el año 1996, entonces, en función de esa narrativa impuesta por un sector de la población acomodado por demás, entonces lo que hicieron fue identificar la gente donde estaban, los que tenían algunas necesidades básicas, y le llevaban la caja a su casa. Pero para llegar donde ese, tenían que pasarle por el frente a 100. Ese que le llevaba la caja, ese estaba contento. Pero por donde pasó esa caja, todo el que estaba ahí quedó descontento. Eso mismo está pasando ahora. Lo mismito está pasando ahora. Bueno, le están dando. Ustedes ven unos bonos que están entregando por ahí. Señores, hay gente que se ha quedado con cientos y cientos de esos bonos. Y buscan los mecanismos de cómo cambiarlo, que le pusieron que tiene que ser con una cédula. Tienen 3 millones de cédulas en las manos y lo hacen con eso. Entonces eso no llega a toda la población. Pero continúo con esta partecita aquí. Y se refiere a izquierda y derecha, que aunque aquí ya eso no existe, porque ya no hay grupos de izquierda, lo que hay ahora, y eso se ha replicado en América Latina, grupos progresistas que tienen un concepto diferente a los netamente derechistas. En la República Dominicana, fíjense que lo que la gente asume, y es lo que está sucediendo, lo que están bien son unos cuantos que están acomodados arriba, porque las actuales autoridades son de ese sector, y no es verdad que van a descuidar ese sector para ir donde los pobres allá abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Los llamados popis, porque tienen su problema resuelto. Su problema lo tienen resuelto. Entonces a esa gente le tiran una migajita, una boronita, en el entendido de que esas personas se van a sumir a los pies de ellos para que, bueno, y se mantengan ahí. Junto con este castigo a las opciones políticas que están en el poder, 2024 también podría ser el año en que 2 mujeres accedan a la presidencia de sus respectivos países. Claudia Sheinbaum en México y María Corina Machado en Venezuela. Pero además, oigan esto, lo que les dije hace un ratito y lo quiero repetir. Desde el 2021 hasta la fecha, todos los presidentes que fueron elegidos donde existe la segunda vuelta, oigan bien, tuvieron que ir al balotaje a una segunda vuelta, como sucedió en Chile con Gabriel Boric, sucedió con Pedro Castillo en Perú, con Guillermo Lasso en Ecuador, que
de un gobierno progresista se pasó a uno conservador o derechista. Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil, Rodrigo Chávez en Costa Rica, Bernardo Arévalo en Guatemala, Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina, todos se fueron a una segunda vuelta. Si analizamos lo que está sucediendo en América Latina por lo que esos gobiernos han recibido el castigo, es lo mismo que está sucediendo en la República Dominicana, exactamente lo mismo. Que yo he dicho que las autoridades han colocado cosas en la opinión pública que no han podido celebrar. Por ejemplo, la encuesta. Siempre se decía, las grandes encuestas contratadas por los periódicos no se han publicado. Y a mí me llamaba la atención. Pero se publicó Greenberg. Y Greenberg ha tenido que hacer malabares. Porque el periódico Diario Libre, en cada una de esas publicaciones que la hicieron por 3 días, ellos decían, no, quien analizó eso fue fulano, Perencejo y Sotanejo de Greenberg. Eso para que todo el mundo sepa que no fue el periódico. Correcto. Entonces, en una le dicen, bueno, Abinader 44. Pero los posibles votantes, óigame, pero usted está entrevistando a todos, lo llevan al 49. Pero todavía 49 está en el umbral del 50%. Pero no lo celebraron eso. Se decantaron, decidieron publicar otras encuestas que nadie cree. Que nadie cree. Ahora, cuando publicaron el 44%, le daban a la alianza opositora que ya dijeron que van a apoyarse para la segunda vuelta, le dan más del 50%. Por eso yo les digo que lo que pasa en la República Dominicana es lo mismo que está pasando en América Latina. Y este titular le dice, de este periódico, un trabajo que hace la agencia EFE de que el oficialismo pierde en América Latina. Sería un caso extrañísimo que pase lo contrario en la República Dominicana, donde yo he dicho que la gente piensa y dice, no, pero yo quiero estar mal. ¿Pero por qué yo debo estar bien si puedo estar mal? Y el responsable de eso, porque es el que toma las decisiones, es el presidente de la República. Ah, bueno, que no tenemos crecimiento agropecuario. Ah, pero ahí tenemos un ministro y si no funciona sencillamente lo quitó. Pero el que lo quita solamente es el presidente, por consiguiente, él es el responsable. Por ejemplo, vino el 18 de noviembre. El presidente de la República se fue para Punta Cana a reunirse con los alcaldes. Han salido muchísimas informaciones de eso, pero bueno, ese no es el tema ahora. Y el director del COE, el responsable de todo eso, se va a una boda de su hijo. Oiga, una persona que abandona ese espacio en una situación como esa, y me imagino que tenía la información, que al otro día, independientemente que haya dicho que yo soy reeleccionista y yo me voy con Luis, óigame, era para no estar ahí. Por lo menos enviar un mensaje a la población, pero sigue ahí. Y yo he dicho que es una de las personas que tiene mayor nivel de capacidad en ese trabajo que hace el general Méndez. Y lo he ponderado siempre, pero son situaciones que se dan, que nosotros tenemos que analizarlas. Para mí, el general Méndez, y creo que nunca debió hacerlo, fue meterse en una corriente política. Porque esa institución en la que él trabaja tiene que vincular a toda la sociedad y que él tiene el conocimiento y ha hecho, no que había, sino que ha hecho un trabajo excepcional, reconocido por toda la sociedad. Pero el presidente es el responsable de todo eso. Ah, me quieren decir que no, que cuando son las cosas buenas es el presidente, pero cuando son malas es el funcionario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando son malas? Sencillamente, cuando usted no la cumplió, ya usted sabe dónde tiene que ir. Entonces, esto que les digo, este análisis, que aparece en el periódico Listín Diario en el día de hoy, un análisis, pero un análisis de la agencia EFE,
No es un análisis de uno que tiene un contratico por ahí o que tiene una cosa que le están dando en algún sitio. No, lo está diciendo la agencia EFE, que manda esa información por el mundo, que el oficialismo pierde en Latinoamérica. Y pierde en Latinoamérica exactamente por lo mismo que está padeciendo la República Dominicana. Sencillo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Venimos diciendo eso durante mucho tiempo y yo les digo, tal vez estas autoridades van a perder y no lo van a entender porque tampoco entendieron por qué ganaron. Ganaron por una coyuntura y creo que no se prepararon ni en su organización ni para el desarrollo del gobierno. No se prepararon. Y entonces ahora están explotando todas las cosas. Se han aferrado a la lucha en contra de la corrupción. Pero resulta que los casos de corrupción de ahora nadie los ve y nadie paga por eso. Y los otros, bueno, se hizo una cuestión que ahora se están cayendo y la gente no ve o no entiende que pueda derivarse de todo eso alguna condena a alguien que haya hecho algo malo. Se están cayendo. En un primer momento reivindicaban de que no, que aquí todo el mundo lo paga. Pero yo quiero que alguien me diga cuál ha pagado de los de ahora. Porque por lo que esas personas están presos fue por investigaciones que hicieron 2 programas de televisión. 2. Que han seguido haciéndolo, óigame, igualito como lo hicieron con aquellos. Lo han hecho con estos de ahora. Y le han denunciado, le han probado, le han visto, lo han puesto sobre la mesa. Pero nadie ni siquiera ha investigado. Tiene que venir otro gobierno para que entonces esas personas tengan que pagar. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver qué sucede en nuestro país. Pausamos y regresamos. Este es su programa A Media Tarde.